Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a conversar con don Raúl Obregón de M&R Consultores sobre los resultados del tercer estudio de la opinión en Centroamérica y el continente americano, el Panóptico Internacional de M&R, que tiene unos datos que realmente me dejan a mí bastante sorprendido en cuanto a la aprobación, en cuanto a la imagen, en cuanto a lo positivo en que están siendo vistos algunos presidentes. Hay, por ejemplo, el caso del presidente salvadoreño no me sorprende mucho, ¿ah? Sin embargo, el caso del presidente costarricense, Rodrigo Chávez, que está relativamente nuevo, así es, de mayo para acá, 4 meses, pues, es decir, si septiembre es el mes de corte, son 4 meses de gobierno, pero está muy bien, ¿ah? Y entonces me deja sorprendido que esté tan bien cuando sus antecesores ya al primer semestre andaban por el suelo. Así es. No, y desde que arrancaban ya iban. Bueno, muchas gracias, Néstor, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a tu audiencia, ¿no? Y siempre esperando que esta información, pues, de alguna manera contribuya, ¿no?, al conocimiento de cómo está la opinión pública. Entonces, efectivamente, esto es el Panóptico de las Américas que nosotros estamos haciendo. Esta es la tercera edición del Panóptico de las Américas. Y aquí, pues, lo que pretendemos nosotros es poder mostrarle a la población de los países que lo vean cuál es el grado de aprobación o el nivel de aprobación que tienen los gobernantes en el momento que se realiza el Panóptico. Efectivamente, lo que estás diciendo, pero y fíjate que hay algo muy interesante. Los 3 mandatarios, los 3 gobernantes que aparecen encabezando el ranking de América, de las Américas, porque aquí tenemos incluido Estados Unidos, está México y está toda América del Sur, son centroamericanos. Bukele, el señor Chávez de Costa Rica y el presidente Ortega de Nicaragua. Son los 3 presidentes que tienen la mejor evaluación en términos de aprobación de gobierno. Sí. Entonces, eso está en la diapositiva 4, ¿no? Sí, entonces, que de las primeras diapositivas. Sí. Entonces, es interesante ver eso. Ahora, esta es una aprobación, una evaluación, llamémosle así, que hacen los pueblos de cada país. O sea, en el caso del presidente Bukele, son los salvadoreños entrevistados en una encuesta los que lo están evaluando de esa manera. En el caso de Nicaragua, son los nicaragüenses que están evaluando al presidente de Nicaragua. Y así, pues, en cada país. Sí. Entonces, es importante. Y efectivamente, en el caso de Costa Rica, el presidente Chávez de Costa Rica, que está llegando a sus 100 días, ya ahorita tiene una aprobación bastante alta, 78.6, y está generando mucha expectativa. Habrá que ver. No estoy seguro, pero me parece a mí de que primero, que los 3 presidentes que ha tenido Costa Rica, si bien es cierto, pues por lo menos en lo que es el patrón de los costarricenses, en general creo que, bueno, si bien ellos buscan profesionales, gente así, tecnócratas, digamos, pero los presidentes que han tenido no eran tecnócratas, los últimos. Sí. Estoy hablando de los últimos, Alvarado, el señor Solís, que estaba antes estaba la señora Chinchilla, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ninguno de ellos, o sea, son universitarios, o sea, eso sí, no los estoy demeritando. Son profesionales, pero no necesariamente tecnócratas. Son académicos, sí, más que todo. Mientras que, entonces, y Costa Rica, desde la perspectiva de los costarricenses en las encuestas, está enfrentando problemas muy serios en términos económicos. Los principales problemas que los costarricenses están diciendo que son los que más les afectan son económicos, carestía de la vida y desempleo. Entonces, este señor Chávez efectivamente es un tecnócrata, o sea, viene creo que es del Banco Mundial, ¿no? Sí.
el Banco Mundial, y viene pues con un áurea que viene de extraterrestre a resolver los problemas de Costa Rica. Entonces, lo que habrá que ver es cómo va a ir respondiendo a las expectativas de los costarricenses, en el caso de él. Pero sí, está comenzando muy alto, no es un político tradicional, él mismo se declara que no es político y va más allá incluso de confrontar y decir que los políticos son los que han arruinado el país, pues. A mí me parece, porque es decir, viendo esos números, es decir, bueno, ya estoy claro, el presidente Bukele en El Salvador se ha peleado con los poderes políticos, con los poderes políticos tradicionales, con algún poder económico, pero tiene a su favor al ejército, a la policía, a la gente que se siente decepcionada, digamos, del político tradicional y mira, tiene una esperanza en que dice justamente no ser político, y que además, más recientemente, le metió el diente al tema de la delincuencia. Exactamente. Como ningún otro presidente se lo había metido. Así es. Es decir, le puso el cascabel al gato. Y me da la impresión que a la gente eso le gusta, una persona fuerte, una persona decidida, que hace además las cosas que la gente requiere. Populista, dicen uno, pero la verdad es que El Salvador, uno de sus principales problemas era la delincuencia, y ahora no están hablando de la delincuencia como su principal problema. No, al contrario, es uno de los menos mencionados. Sí. Pero fíjate que nosotros partimos este estudio con el propósito de ir hacia una comprobación o una disprobación de la premisa que se ha establecido casi ya como una ley política o en la política, de que todo gobernante comienza con altos índices de aprobación y termina en el piso. Se desgasta. Se desgaste, le llaman el desgaste natural. Entonces, tranquilo, eso es así, porque los recursos no son suficientes para satisfacer todas las necesidades de una población. Pues entonces, ahí van a saber quiénes te van a desaprobar, pero no te preocupes, ¿verdad? Eso es así. Entonces, ese era el propósito. Lo estoy diciendo en mis palabras, ¿verdad? Pero sí, está redactado de otra manera. Pero lo que estamos viendo nosotros, ya con 3 ediciones, evidentemente el tiempo, Dios mediante seguiremos en esto. Lo que ya empezamos a ver es que son aquellos gobernantes que están enfocados en los problemas de la población, ¿verdad? Y de toda la población, ¿verdad? De todo. Y que además de eso, están enfocados ahí que atienden y enfrentan y resuelven los problemas poco a poco, oportunamente, entonces generan confianza. Pero aquellos gobernantes que llegan con un discurso, ¿verdad? Y a la hora de las horas, se olvidan, o no, tal vez no se olvidan, pero no están atentos a los problemas de su población. Y echan pie atrás sobre sus palabras. Estamos viendo clarísimo el caso del presidente de Chile. El presidente de Chile igualmente comenzó su periodo de gobierno hace 5 meses. Y a hoy por hoy, a esta medición estaba en 39. Y andan números allí, pues, de mediados de octubre que ya andan en 33. Porque todo lo que él propuso, todo lo que él decía, está haciendo, o sea... Lo está desdiciendo ahora. Lo está desdiciendo. Sí. ¿Me explico? Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, y es lo que pasa, por ejemplo, en Nicaragua, que este gobierno del presidente Ortega está enfocado y resolviendo problemas de la gente en general, de la población en general, ¿verdad? Y el país, pues, en el caso nicaragüense, si no fuera el 18, ahorita yo no sé por dónde iríamos, pues. En el caso de El Salvador pasa lo mismo. O sea, es algo parecido, ¿no? El tema de que Bukele, con su forma de pensar, pero el hombre está enfocado en los problemas de la población. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita él tiene todo
una batería mediática en contra a nivel internacional, sobre todo, y nacional, pues, por el tema de la guerra contra las pandillas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué sucede? Ok, están 30.000, 40.000 pandilleros presos, ya creo, ese es el número que dan. Pero lo que pasa es que la población ahora se siente como, o la gran mayoría de la población se siente como que volvimos. Porque ¿qué pasa? No podías ir de un barrio a otro porque había que pagar peaje. Había que pagar, exacto, Sí. peaje. Y el punto no era solo el peaje, el punto era que si te ponías, como dicen aquí, al brinco o no aceptaba, corrías el riesgo que te agredieran. Sí. ¿Me explico? Entonces, las ciudades estaban en manos de esta gente. Sí, es decir, la delincuencia reinaba a gusto. Exactamente. Y además, es decir, al grado que el presidente Sánchez Serén creo que negoció con ellos una tregua. Sí. Ni les hacemos ni nos hagan. Déjennos tranquilos un ratito y... Exactamente. Entonces, Bukele se ha ido de frente Sí. contra esta gente y bueno, y la verdad es que, como vos decías muy bien, hoy por hoy estamos viendo que, por lo menos en la encuesta nuestra, 5 de cada 100 salvadoreños dice que en este trimestre ha sido víctima, cuando hace unos meses todavía, un año, andaba por 20 y pico, Sí. 30, un índice era más alto, y por eso había una perspectiva desde afuera de que El Salvador no podés vivir. Pues. Sí, un país violento. Violento. Sí. Entonces, pero es interesante esto de que los 3 presidentes que encabezan la lista de los mejores evaluados por sus poblaciones, por sus pueblos en América, en todas las Américas, son 3 centroamericanos. Sí, ahí solamente el presidente, o más bien el primer ministro Trudeau es el que no está evaluado. Sí, nada más. nosotros sí, ha sido imposible conseguir información de Canadá en este tema. Pero entonces eso, luego está el presidente Petro, que está comenzando su periodo, 69%, vamos a ver cómo camina, ¿no? Cómo avanza, porque ya pues empiezan a salir las ¿cómo se llama? La sintomatología, ¿no? De confrontarlo, ¿verdad? Con esto de la apertura de la frontera con Colombia, con Venezuela, que tenía, no sé, 6, 7 años, no sé cuántos años estar cerrada. El punto no es que la abra o no la abra, pues, porque la verdad es que una frontera cerrada es un problema y genera crisis, pues. Pero aquí el punto es que la abre con Venezuela y entonces los medios tradicionales y los voceros principales de la derecha, va por donde su par. Es comunista, porque ¿dónde es comunista? Sí. ¿Me explico? Entonces, el punto es ese, ¿no? Pero ahí, en el caso de Colombia, bueno, la tesis que ustedes se plantean al iniciar este estudio se cumple a cabalidad con el presidente Duque. Totalmente. Sí. Totalmente. Duque entra al gobierno en el 18 con 50 y tanto de aprobación, ¿verdad? Él entra al gobierno con 53.8 y hoy está saliendo, pues salió ahorita en junio con 27.2, con menos 26.6. Pero evidentemente... Prácticamente con la mitad de la aprobación. Con que entró, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, pues por lo menos lo que indica la información existente pública es de que Duque tenía un enfoque específico en las élites empresariales, esto y lo otro. Entonces los problemas de la población ahí estaban y no se enfrentaban y no se resolvían. Sí. Entonces evidentemente a quien se encueste es a la población. Sí. ¿Me explico? Entonces lo aplazan. Entonces efectivamente la hipótesis nuestra, bueno, nosotros lo que buscamos es comprobar o disprobar, pero lo que la gente o lo que se ha venido estableciendo en el tiempo de que entre los políticos, ¿no? De que todo, vas a entrar bien, pero vas a salir mal, no te preocupes. Te vas a desgastar. Eso tiene que ver con tu quehacer. Si vos trabajás, o si el gobernante o la gobernante trabaja en pro de la población, ¿verdad? O de toda la población, o de la mayoría de la población, o de segmentos importantes, pero aún mejor los más necesitados, va a ser bien evaluado.
Y eso es lo que estamos viendo. Ok, vamos a hacer una primera pausa. Al regresar hablamos de qué es lo que están viendo los centroamericanos, cuáles son sus perspectivas, sus esperanzas, y por qué están midiendo como están midiendo a sus respectivos presidentes. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos hablando con don Raúl Obregón en esta edición acerca de los resultados del panóptico del continente americano que realiza MIR Consultores. Ha habido todo un cambio, digamos, en Centroamérica, porque sí ha habido un cambio hasta posiblemente. Lo que pasa es que como no ha habido así, digamos, un estudio consistente, pero posiblemente hace un par de años se pudo haber dicho que el principal problema de Centroamérica era la delincuencia, por lo menos hacia el Triángulo Norte. Exactamente. Sin embargo, el principal problema que tiene hoy Centroamérica tiene que ver más, me parece a mí, con el resto del mundo, que es la carestía de la vida. Así es. La delincuencia pasa a un tercer lugar, a un cuarto lugar. Efectivamente. En importancia de lo que la gente considera su problema en este momento. Efectivamente. A nivel de la región, como vos decís, 5 o 6 de cada 10 centroamericanos está diciendo que su principal problema es económico. Carestía de la vida, el empleo, problemas de empleo y problemas de pobreza, pues. Sí. Entonces, el 27.7% de los centroamericanos hablan de carestía de la vida. O sea, ahora se compra menos, con el mismo dinero que comprabas antes, hoy compras menos. Luego, el tema del empleo tiene 25.5, o sea, ya solo ahí tenemos 53 puntos de gente que está hablando de economía en los 5 países, y la pobreza tiene 9 puntos, ya llegamos a 63, 64, o sea, 6 de cada 10 con problemas. Sí, prácticamente 2 de 3. 2 de 3, exactamente. Sí. 2 tercios dicen, mi problema es económico, ¿verdad? Y eso es la prioridad. Pues sí, efectivamente la perspectiva era de que el problema era la delincuencia, etcétera, etcétera. Sí es un problema, porque en el caso de Centroamérica el 16.4%, no es nada despreciable, de gente dice que el problema es la delincuencia, pero está en un tercer lugar. Sí. ¿Verdad? Y es prácticamente la mitad de lo que es la carestía de la vida. Entonces, efectivamente, la economía es la que está apretando en todos los países centroamericanos o a nivel de la región. Prácticamente todos están de acuerdo, excepto Nicaragua, en que ese es el principal problema. Exactamente. Sí. Los 4 países, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, dicen que su principal problema es carestía de la vida. Ahí van los precios de los productos de consumo básico, etcétera, etcétera. De ello, el que más le afecta o el que más menciona carestía de la vida es El Salvador. 40.4%, 4 de cada 10 salvadoreños dice que el problema de su país es carestía de la vida. Y luego le sigue Costa Rica con 32.4%, Honduras con 29% y Guatemala con 26.8%. Sí. Para Nicaragua, el tema carestía de la vida ocupa el 4º lugar y tiene 9.7%. Pudiese ser de que un factor que contribuye a eso es el tema de los subsidios. Recuerden que tenemos aquí subsidios de energía eléctrica si consumís menos de 150 kilowatts, creo. O para jubilados. O para jubilados, tenemos subsidios para el agua, tenemos subsidios en los transportes, tenemos subsidios en el gas, tenemos subsidios en la gasolina. Entonces, me parece que eso podría estar contribuyendo, a pesar de que no es despreciable un 9.7. Entonces, luego el tema del desempleo está en todos los países centroamericanos también. Pero es el principal de Nicaragua. Pero es el principal de Nicaragua. O sea, los nicaragüenses no hablan de carestía de la vida, hablan de desempleo. Que tal vez aquí sería interesante, porque es decir, aquí combino yo un poco con SISMO, con el Sistema Monetario de Opinión Pública.
Porque, es decir, aquí hablar del desempleo no necesariamente es la cantidad de gente que no tiene empleo actualmente. Incluye también el ingreso adecuado, el ingreso que uno desea. Es decir, porque sí, tengo empleo, pero tengo un trabajo de porra, que me pagan una nada. Efectivamente. Sí. Efectivamente. O sea, el empleo, y nosotros tenemos que revisar también eso metodológicamente, siendo un poco autocrítico. El empleo tiene dos dimensiones, la cantidad y la calidad. Sí. Entonces, la cantidad es precisamente el tener o no tener empleo, ¿verdad? O sea, a más gente, pues entonces menos problemas de falta de empleo. Sí. Y la calidad tiene que ver con eso que estás diciendo. O sea, tengo empleo, pero el salario o el ingreso que tengo no es suficiente. Hay que mejorarlo. Entonces, tenemos que verlo de esa manera. Entonces, para los nicaragüenses, eso es el tema. Sí. Pero, por ejemplo, es significativo, y a mí me ha llamado la atención Costa Rica, por ejemplo, el 27.2% de los costarricenses entrevistados mencionan ese tema del empleo y el desempleo. Sí. Más adelante, pues, o en estudios posteriores, tenemos que entrar un poco más a profundizar el tema. Porque la percepción que hemos tenido, por lo menos en Nicaragua por años, es de que en Costa Rica ese problema no existe. Sí. Ese es un problema particular de nosotros, pero los costarricenses están hablando de eso. A la hermana rica eso no le afecta. Exactamente, sí. Pero pareciera que no están así. Ellos están hablando de ese problema. Es su segundo, después de la carestía de la vida, es ese, para los costarricenses. El tema de la delincuencia, ¿verdad? En Guatemala ocupa el segundo lugar, 23.9%, casi a la par, cerca, 3 puntos menos que la carestía de la vida. En El Salvador, 12.3% menciona delincuencia, menos que en Guatemala. En Honduras, el 18.8%. En Nicaragua, el 9%, 9.9%, casi 10%. Sí, y en Costa Rica, el 17%. O sea que el más bajo en ese tema, desde la perspectiva de sus ciudadanos y ciudadanas, es Nicaragua, con 9.9%. Después El Salvador, que uno creía que, como dice el señor de España, ¿no? de la Unión Europea, es una jungla. Es una jungla, sí. Tiene 12.3%, es significativo. Costa Rica 17%, Honduras 18%, casi 19%, y Guatemala casi 29%. El problema es la pobreza, que en Guatemala el 8.4% lo menciona, en El Salvador el 4.4%, en Honduras el 7.2%, en Nicaragua el 22.6% menciona. Y ocupa el tercer lugar. Exacto. Sí. Y en Costa Rica el 4.3%, y luego en Guatemala mencionan corrupción como último lugar, con 6 puntos, en El Salvador la crisis sanitaria con 3.7%, en Honduras los desastres naturales 4%, en Nicaragua la violencia intrafamiliar 5.3%, y en Costa Rica corrupción 2.2%. Es interesante lo de Nicaragua, porque es decir, en Nicaragua el tema es económico, es decir, carestía de la vida, o más bien desempleo, carestía de la vida y pobreza. Sí. Es decir, básicamente estamos hablando de temas económicos. Efectivamente, sí. Efectivamente. En Nicaragua nosotros llegamos al 60-70% de gente que te menciona una categoría de problemas que tiene que ver con economía. Sí. ¿Verdad? Pero es interesante que en ninguno de los países centroamericanos pinta el problema político. No hay. O por lo menos no ocupan los primeros lugares. No ocupan los excepto primeros. por el tema de corrupción, pues tal vez. Podría ser, ese. Sí. ¿Verdad? Pero problema político como inestabilidad política, crisis política, como es, digamos, en el caso de Nicaragua, que pues hoy por hoy antier, escuchaba yo algo de la Unión Europea, que dada la crisis política en Nicaragua, ¿cuál crisis? Lo que pasa es que cuando uno mira para la jungla todo es complicado, ¿verdad? Exactamente. Ellos tienen que... Sí. Entonces, esa es la situación. Pero es interesante, pues, que en Centroamérica la mayoría de la población centroamericana lo que siente, lo que más le afecta son problemas económicos. Sí. Pero ahora, y esto tiene que ver con los deseos de migración, porque, por ejemplo, es decir, a ver,
Honduras es en donde la gente está más dispuesta a migrar, seguido en números prácticamente iguales por El Salvador y Guatemala, y después Costa Rica con un nivel altísimo, es decir, Sí. más de la mitad de la población dice que está dispuesta a Tiene una migrar. oportunidad fuera, la toma, Sí. ¿verdad? O sea, definitivamente que lo que estos números de alguna manera nos vienen diciendo desde hace un tiempo es de que los centroamericanos no estamos huyendo de nuestro país, porque como dicen algunos allá afuera, porque no tenemos apego, porque no tenemos identidad, porque no tenemos raíces, porque estos países son eso, una jungla, Sí. ¿verdad? Y no es eso. O sea, es un asunto, yo creo, natural de mejorar tus condiciones de vida. Y para eso necesitas tener trabajo en cantidad y en calidad. Entonces, por eso es que me parece que la gente migra, Sí. ¿verdad? Migra hacia otros lados. Y tiene que ver de alguna manera también con la esperanza que hay. Es decir, Claro. sin embargo, la esperanza es relativamente alta. Es decir, de acuerdo a este estudio, la esperanza es relativamente alta. Es decir, mucha gente cree que en un futuro cercano, mediano plazo, sus condiciones van a mejorar. Claro, lo que pasa, me parece, o sea, la lectura que nosotros hacemos de esto es que la gente no se va de Centroamérica por desesperanza, por desesperación, porque ya no soporta, la gente no se va por eso. La gente se va porque necesita mejorar sus ingresos, sus condiciones de vida. Generalmente se va la persona que tiene la capacidad de generar ingresos, que tiene la energía, la fuerza para ir a hacerlo, y después está mandando remesas. Ese es el tema, ¿no? Sí. Sin embargo, o no sin embargo, sino que la gente tiene esperanza, tiene expectativas, o sea, no se van con el propósito de decir, me voy, yo no quiero volver a saber nada. No, en absoluto. Es gente que de alguna manera tiene raíces en su país, en la región, y que tiene esperanza que va a mejorar la cosa. Sí. Y cuando mejora, ahí vengo, ¿verdad? O antes vengo. O si no me he ido y mejora, me quedo. ¿Me explico? Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, me parece que es interesante, sobre todo, el tema de los costarricenses. Sí. ¿Verdad? Porque o sea, y eso me parece a mí que de alguna manera tiene que ver con el tema de la economía. O sea, los costarricenses son gente muy apropiada de su país, pues. Sí. ¿Verdad? Pero sí, bueno, también me parece que es que en el caso de Costa Rica, específicamente en el caso de Costa Rica, que era de los países centroamericanos el más estable por cuanto tenía un proyecto de nación compartido, digamos, mayoritariamente aceptado por el colectivo costarricense, me parece que llegó a un punto en que necesita renegociar los términos de su contrato. ¿Verdad? efectivamente. Y por ahí puede haber un tanto de inestabilidad, y no quiero decir que estén en el desastre. A lo mejor esto de Rodrigo Chávez les hace ir hacia ese a esta evaluación y extensión de su contrato, o poner un nuevo contrato para el país, un nuevo proyecto de nación, porque les ha funcionado. Sí. Efectivamente les ha funcionado, pero me parece a mí que el proyecto de nación que se instaló en el 48 en Costa Rica ha venido de una manera, ¿cómo se llama? Se desgastó, caducó. Se desgastó, pero además algunas pues por desgaste natural y otras porque le han metido hormonas, pues, para que... Entonces, por ejemplo, el proyecto de nación de Costa Rica del 48 establecía que los servicios básicos tenían que ser públicos para que toda la población tuviese acceso a ellos.
¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos ya han sido privatizados, pues. Si bien es cierto, el Seguro Social, que ahí se llama la caja, el Seguro Social no es privada, es del Estado, entiendo todavía, pero el que no está asegurado, o sea, pero no hay un sistema de salud pública que complemente al Seguro Social. Entonces, de alguna manera, pues eso te obliga a pagar. O sea, porque el ser asegurado vos pagás. Sí. El que es asegurado paga, pues dejémonos de cuento. Entonces, el sistema neoliberal que inicia, creo que fue Oscar Arias en su primer periodo, ha venido comiéndose al proyecto, me parece a mí, del 48. Entonces, eso ha afectado a la población. Eso ha afectado incluso a las organizaciones políticas de ese país. Y las ha desgastado. Y las ha desgastado. Sí. Han habido intentos, y eso ha sido admirable de los ticos, pues. Han habido intentos de gobierno en estos 30 años últimos de privatizar la electricidad. El Instituto Costarricense de Electricidad es una institución en Costa Rica que garantiza. Que no es solamente electricidad, porque incluye la telefonía. Incluye telefonía, sí. ¿Verdad? Y otras cosas. Entonces, han habido intentos de privatizarlo, porque ese es un negocio. Sí. Pero, o sea, cuando ha habido esos intentos, la población ha respondido y ha salido a las calles. Yo no sé si ahí sí verdaderamente autoconvocados, pues, creo yo, ¿verdad? Y no han podido, no pudieron. Sí. No pudieron pero el ICE es una institución. Creo que les costó el tema de la telefonía celular. Sin embargo, lo que hicieron fue permitir que hayan otras empresas. Creo que ahí está Claro, creo que está Tigo, pero el Estado tiene o el ICE, pues, ese Instituto Costarricense, tiene su propia marca, su propia empresa de telefonía celular, de internet, que de hecho es la líder. Sí. Es la líder, sí. ¿Entendés? Es la mejor, pues, y tiene mejores precios, más cobertura, porque para mí, esa es la gran ventaja que tiene el Estado, ¿verdad? Cuando las empresas son bien manejadas, y yo creo que ese es un ejemplo claro. Así es. Entonces, de que podés generar el servicio, prestar el servicio. Entonces yo creo que por ahí viene la cosa, y habría que ver, pues, cómo la gente está viendo, volviendo a Chávez, pues, cómo la gente está viendo a Chávez en ese contexto de parar ese proceso que venía de neoliberalismo, de privatización. Bueno, pero habría que verlo, porque es decir, él viene justamente de eso. Es correcto. Eso es, por lo que te digo, hay que ver cómo va a caminar. Él viene de aplicar eso, o de querer aplicar eso. O de recomendarlo en otros países. Recomendarlo, sí. Bien. Habrá que ver. Bueno. Exactamente. Bueno, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos hablando acerca del panóptico de la opinión pública de las Américas y Centroamérica, la presentación en esta edición número 3 que realiza MIR Consultores. Un dato muy importante es que las encuestas centroamericanas, los cuestionarios para Centroamérica son hechos por MIR, ejecutados por MIR. Nosotros hacemos las encuestas. Los datos sobre Norteamérica y Suramérica son datos de encuestas confiables. Exacto. Con los datos que tienen, que es los datos acerca de la aceptación que tienen los presidentes, que fue con la que empezamos conversando. El resto, es decir, todo esto que hemos estado conversando son datos que MIR ha confirmado, ha levantado información que ha levantado por sí misma, ¿no? Ok. Hay un índice de confianza en la economía en Centroamérica bastante alto, es decir, un índice del 8.03. Sí. Esto no es por ciento, es un índice. Es un índice. Sí. Exactamente. Sí. Es un índice que se mide en una escala entre 6
que es ninguna confianza, y 10, que es mucha confianza o muy alta confianza. Entonces, la media está en 8. O sea, no es una media que esté abajo de 7 o para abajo. Esta escala es similar al tema de las calificaciones. Cuando era 751 el aprobado. Exactamente, 751 el aprobado, que es bajo, pues. Entonces, en este caso, Centroamérica tiene un índice de 8.03, o sea, es promedio más o menos. Y ahí, pues es un índice que tiende a alto, inicia a subir. El Salvador tiene 8.30, o sea, está 27 décimas por encima de la media. Costa Rica 8.14, también está un poco por encima. Nicaragua tiene 8, está un poquito abajo, 2 centésimas de la media, 2 décimas. Y Guatemala tiene 7.89, ya está por debajo, y Honduras 7.85. Es decir, es donde menos confianza. Exactamente. Entonces, la confianza tiene que ver cómo está, o sea, se construye con una serie de reactivos que llevan dos dimensiones. ¿Cómo estás hoy? Tu situación y cómo esperas que esté. Entonces, por ejemplo, la economía familiar. ¿Cómo está tu economía familiar hoy con respecto a hace 6 meses? ¿Está igual? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Cómo la calificas en esa escala? Sí. Entonces, le pones una calificación y cómo esperas que esté, ¿verdad? Después, y hay una serie de reactivos, son como, si mal no recuerdo, como 5 o 6. Sí. Con todos ellos se construye ese índice. Por ejemplo, a ver, en la economía familiar, en la situación económica familiar, la mayoría, es decir, el 43% en Centroamérica opina que está peor, que hace 6 meses. Sin embargo, el 77, casi 8 de cada 10, dicen que hacia el futuro va a estar mejor. Es correcto. Tienen esa esperanza. Hablando de Centroamérica, ahí están los datos del resto de los países. Efectivamente. Por el caso de Nicaragua, anda más o menos por la línea de Centroamérica. Un 44 dice que está peor. Sí. Y un 67 cree que al futuro va a estar mejor. Va a estar mejor, sí. En cuanto al país, el comportamiento, o más bien el pensamiento todavía es más duro. El 63% de los centroamericanos dicen que estamos peor. Como país. Ahora, esto tiene que ver, me parece a mí, con la situación actual que estamos viviendo, pues, es decir, por supuesto, las sanciones occidentales que han revertido en esta inflación, en esta carrera inflacionaria salvaje, con la elevación de todos los precios, pues. Efectivamente, está fuertemente influenciado por ese tema, por esas sanciones de los europeos y los norteamericanos, y que han encarecido, pues, particularmente los energéticos, ¿no? El petróleo y todo eso. A pesar de que aquí en Nicaragua, pues, el subsidio que han puesto, todavía estamos pagando el precio de hace más de 20 semanas. De hace más de 20 semanas. Sí. Hace más de 20 semanas, son 4 meses ya, un poco más de 4 meses. En los combustibles, por ejemplo, en el gas propano, que aquí el 90% de los hogares lo usa para cocinar. Entonces yo creo que eso nos ha amortiguado un poco, pero a pesar de eso nos está afectando. Ese es un hecho. Está afectando al país, está afectando a la región, y está afectando a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Pues la verdad es que este estudio, a lo mejor hecho el año pasado, a esta misma fecha, posiblemente hubiera tenido unos datos distintos. Un poco distintos, sí, posiblemente. Sí, porque hay que recordar también que venimos de pandemia y demás, ¿no? Efectivamente. Entonces, en cuanto al nivel de empleo, sin embargo, las cosas parecen un tanto mejor. Es decir, hay un 66% de los centroamericanos tienen mejores condiciones en cuanto al empleo. Y más bien hacia el futuro, es que miran negras las cosas. Es a la inversa. Ajá. El 66% considera que hoy, con respecto a hace 6 meses, el desempleo y el problema del empleo es mayor. Ok. Pero a 6 meses vista, consideran
que va a ser menor. El problema es invertir. Es correcto. Inversamente proporcional. Es correcto. Es decir, hay mucha esperanza. Efectivamente. Okay. La capacidad de compra familiar, 7 de cada 10 centroamericanos dicen que están peor. Así es. Y eso tiene que ver con lo mismo. Con lo que estamos diciendo. Esto, el otro, los precios de la canasta básica. Y lo que tienen es la esperanza. 6 de cada 10 tienen la esperanza que las cosas van a mejorar. Sí. Para el caso de Nicaragua estamos más o menos en esa misma línea. 56% cree que en el futuro, en los próximos 6 meses, podría estar mejor la cosa. En cuanto a la capacidad de compra familiar. Esto es importante, Néstor, porque a veces los gobiernos tienden a tratar de justificar esto y echarle la culpa a aquel. Esto no es por nosotros, es aquel. Pero la población igualmente te pasa la cuenta. Sí. La población lo que quiere es verte trabajando en pro de que le respondas a esto. Sí. Y que su dinero siempre, o sea, compre lo mismo o más de lo que compraba hace. Sí, o se le mejore su. O se le mejore su ingreso. Sí. Así es. Así es. Rápidamente, sobre el estado de ánimo. El estado de ánimo es un estado de ánimo bastante bueno para Centroamérica. Es decir, a ver, el más bajo es 8.6. 6.7. Sí. Honduras. Sí. En Honduras, ese es el más bajo, el estado de ánimo más bajo, pero los salvadoreños están relativamente contentos, pues. Efectivamente, sí. 9 de cada, 9, pues, ese es el índice, 8.91 Costa Rica, Nicaragua 8.8. Pero esto para mí es trascendental, es importantísimo porque es cierto, eso es lo que la población nos está diciendo. Tenemos problemas, hay problemas económicos, tenemos problemas con el tema empleo, tenemos problemas con la delincuencia, pero vamos a estar mejor. Entonces yo me siento, o sea, la gente tiene ese estado de ánimo necesario, alto, para mantenerse activo, con una autoestima alta para ir hacia adelante. O sea, la gente no está devastada, pues, ya sabes, deprimida, ya no se puede más. Sí, no es cierto. No es me pasó el tren y ya no me puedo levantar. Efectivamente, nada que ver. O sea, los centroamericanos tienen un espíritu de lucha muy fuerte. Y eso se ve, pues, Sí. Ok, hacemos pausa, rápidamente una pausa en esta edición Sumando Vigores y hablamos acerca de los presidentes. ¿Cómo ve la población a sus mandatarios? Continuamos en Sumando Vigores, conversando con don Raúl Obregón, M&R Consultores, acerca del panóptico de la opinión pública de Centroamérica y las Américas. Para el caso de Centroamérica, el índice de calificación a la gestión de gobierno, pensando en una tabla de el 6 al 10 siempre, prácticamente hacia el centro de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, donde están mejor evaluados los presidentes. Efectivamente. Honduras y Guatemala están bastante mal calificados. Sí, es decir, Honduras está en la raya, 7.51. Sí. Y Guatemala está abajo, 7.51, tiene 7.32. 7.32. ¿Esto tiene que ver con qué exactamente? Esto lo que hace es, se construye a partir de 5 reactivos. Uno de ellos es el conocimiento que tienen los gobernantes acerca de los problemas que enfrenta la población, la atención el conocimiento que tienen y la atención que le prestan, la capacidad que tienen para resolver los problemas. Esto es una capacidad no solo de recursos económicos y materiales, sino también de disposición, ¿verdad? Y de voluntad política para hacerlo. La resolución oportuna de los problemas, que haya oportunidad en la solución de los problemas de la población, la comunicación que tienen los gobernantes con la ciudadanía, y entonces la confianza que le generan a la población básicamente a partir de los 4 reactivos anteriores. Con eso se construye. Y entonces aquí podemos ver que
Por ejemplo, en El Salvador, el 97.8 dice que su gobierno, su gobernante están o tienen conocimiento y están atentos a los problemas del país. El 95.6 que tienen capacidad de resolver, el 99.4 que lo hacen oportunamente, el 95 que se comunican con la población o que están bien informados, y el 96.4 que tienen confianza en su gobierno. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, el 85.1 dice que el gobierno tiene conocimiento de los problemas del país, está al tanto, como se dice popularmente, están en la jugada. El 85.1 que tienen capacidad y disposición para resolver. El 84.8 resolución oportuna de problemas, el 83.4 la comunicación con la ciudadanía y el 82% le genera confianza. En el caso de Costa Rica, 93.8 conocimiento de los problemas, 92.4, o sea, 9 de cada 10 costarricenses, ¿verdad? Dicen que su gobierno tiene conocimiento de los problemas, este gobierno tiene conocimiento de los problemas, tiene disposición y capacidad para resolver, lo hace oportunamente y se comunica. Si vamos ya entonces al tema si vamos a Honduras, ya todos esos niveles bajan 30 puntos más o menos en promedio. O sea, aquellos están entre estos tres primeros países, entre 8 y 9, ¿verdad? Asignando calificaciones muy altas a su gobierno. Ya en Honduras viene de 4 a 5. Y en el caso de Guatemala, de 3 a 4. Sí. ¿Verdad? Entonces esto es como un preámbulo de lo que vendrá después, que es la calificación de la gestión del trabajo que realiza ya el gobernante como tal. Sí, que vemos, tal cual habíamos visto al principio en la lista de todos los mandatarios del continente, que los tres centroamericanos, Bukele, Chávez y Ortega, son los mejor calificados. Efectivamente. Incluso con balances positivos, porque es decir, llama mucho la atención, por ejemplo, que el balance de la presidente Castro en Honduras prácticamente tabla. Sí, exactamente. Tiene tanto agrado como desagrado. Así es. Y no así el de Guatemala, que tiene un desagrado bastante alto, pues casi tan alto como el agrado. Sí, exactamente. Sí. Efectivamente. Entonces, pues decía, ese índice de calificación a la capacidad es lo que de alguna manera como que sienta las bases y da la pauta de lo que va a ser el rumbo que lleve el país, ¿verdad? En el caso de aquí, el rumbo que lleva el país, en el caso de El Salvador, 9 de cada 10 dicen que van por buen rumbo, en el caso de Nicaragua y Costa Rica, bueno, en Costa Rica casi 8, en Nicaragua 7, en Honduras 3 y en Guatemala prácticamente 2 de cada 10. Y lo que tiene que ver ya con la aprobación de la gestión de gobierno, en el caso de El Salvador, el presidente Bukele tiene 95.6 de aprobación, Rodrigo Chávez de Costa Rica tiene 78.6, el presidente Ortega de Nicaragua tiene 77.3. Y ahí viene Honduras 40 puntos abajo de todos ellos, con 32.3 la presidenta Castro. Y casi 50 menos el presidente guatemalteco. Efectivamente, casi 50, y con un balance negativo casi de 20%. Y el presidente de Guatemala, 29.7 de aprobación de su gestión, con un balance negativo de 30.5. Es decir, es más la gente que lo desaprueba que la gente que lo aprueba. Totalmente. Sí. Entonces, ahí, como decíamos, y si uno se remite a los índices de calificación de la gestión de gobierno, pues hay una correlación directamente proporcional, ¿no? Entre la calificación a la gestión y la aprobación al trabajo que se realiza. Ahora, pese a esta descalificación o a estos números tal vez en rojo, en el caso de Guatemala especialmente, el pensamiento del centroamericano ha cambiado con respecto a hace 40 años, y ya no está hablando de que vamos a armar un movimiento guerrillero para derrocar a este gobierno y vamos a trabajar en esta línea. Es más, el golpe de estado militar contra el presidente Mel Zelaya
hace 15 años, ¿verdad? Sí, eso ya pasó. Ya la gente no cree que sean esas las soluciones. Es decir, está hablando de paz para esta región. Yo pienso que esas son noticias sumamente esperanzadoras para todos nosotros los centroamericanos, porque definitivamente la población centroamericana está convencida de que no es por medio de la violencia, por medio del conflicto social, por medio de la confrontación que se deben efectuar cambios de gobierno, es por medio del voto. Y eso tiene una razón muy clara y sencilla y obvia, y es que los pobladores de todos estos países, y particularmente hablando de Nicaragua, quieren mejorar sus condiciones de vida, quieren progreso, quieren que sus descendencias tengan esas posibilidades de una vida mejor, y saben y están convencidos que eso pasa por paz y estabilidad. O sea, para que la economía, para ellos tener paz, tener progreso y mejores condiciones de vida, la economía del país debe tener progreso y inversión, y debe ofrecer trabajo abundante. Entonces la gente sabe de que para que su proyecto familiar, personal se cumpla, el contexto, el ambiente, el país, la región tiene que estar en paz y en estabilidad. No es mediante el conflicto. Además de eso, me parece a mí que en su mayoría las poblaciones de estos países, particularmente vuelvo a Nicaragua, tiene conciencia de que el mensaje de que hay que hacerlo por defender la democracia, por votar una dictadura o un régimen, por eso, la gente ya está clara que eso no es cierto. Sí. Eso no es cierto. ¿Me explico? Y entonces, eso tiene que ver con intereses de grupos, con intereses de grupos de toda índole. Entonces, y me afecta a mí. Y eso está más que comprobado. O sea, aquí lo vivimos hace 4 años en Nicaragua. Vimos cómo el empleo se vino al piso. Así es. Sí. La economía se vino al piso. Nicaragua venía creciendo casi al 5% promedio, entre 4 y 5 mensual. Se vino a -2, -3. Y así lo vimos en los 80. El Salvador lo ha vivido. Guatemala ha tenido esos problemas. Y entonces la población sabe que ese no es el camino. Sí. Y es significativo que incluso Costa Rica, a pesar de que no ha tenido estos problemas que sí hemos tenido el resto de países, a pesar de eso, los ticos defienden la paz y la estabilidad y te dicen que no es mediante el conflicto, mediante la confrontación, que se debe de cambiar el gobierno. Sí. No es eso, sí. Son los procesos. Tal vez para cerrar, yo solamente me quedo con... me estaba dando vueltas una idea en la cabeza. Había planteado MIR a través de... o había revelado el estudio de la opinión pública, el sismo, que la gente... el tema de elecciones y reelecciones no le preocupa tanto desde el punto de vista institucional. Si la administración ha sido buena, le van a dar el voto para que se reelija. Si no fue buena, simple y sencillamente no la van a votar. Y esto se cumple a cabalidad casi en el tema de El Salvador. Porque cuando ustedes hacen el estudio y el presidente Bukele ha anunciado la intención de reformar la Constitución para reelegirse. Y además ya ha dicho, sí, voy a reelegirme, voy a presentarme. Sí, pero este es al hecho de que cuando ustedes están haciendo ese estudio, él ya lo dijo. Exactamente. Y sin embargo la gente lo aprueba. O sea, aprueba su gestión. Todo hace indicar que Bukele no va a tener contrincante. Sí. ¿Me explico? Entonces el tema de que la reelección es mala, es demoníaca, es falso. Porque si la población es la que tiene el poder mediante su voto de decir quién lo gobierna o quién no, entonces no tenés por qué coartar eso. Pero además de eso, si nos vamos al ejemplo, ¿verdad? Aquí mismo en Costa Rica, que tanto sea, pues, por lo general los políticos, pues,
Ocararía ser reelegido. Sí. Ya se reeligió. Así es. Y de su parte se volvería a presentar, pero yo creo que ya no pega. Sí. ¿Me entendés? Bueno, yo siempre menciono a la señora Merkel, que estuvo casi 20 años, 4 periodos. 16 años, 16 seguidos. Sí. Y si se hubiera presentado, vuelve a ganar. Vuelve a ganar. No estarían pasando los alemanes a lo mejor. Sí. Los problemas que están pasando hoy. Si uno revisa la historia de los Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt estuvo 16 años gobernando Estados Unidos, 4 periodos. Y en el 4º periodo murió porque el hombre estaba enfermo, pues. O sea, que ese hombre hubiera terminado ese periodo y cuidado que hubiera seguido. Ese hombre estaba levantando ese país y estaban en el proceso de iniciar, o más bien estaban iniciando ese proceso de asumir la hegemonía mundial. Sí. Y la gente lo elegía, pues los norteamericanos lo elegían. Así es. Pero ahí no era malo. Sí. ¿Me entendés? Es que lo que pasa es que esa historia de la reelección es mala si se trata de tu reelección, no de la mía. La mía es buena. Correcto, la tuya es buena. Sí. Exactamente. Sí. Pero es el pueblo, con su voto, el que decide quién gobierna y quién no gobierna. Y aquí está, pues, esos datos del presidente Bukele dicen que la gente, si van a decidir en la urna si él debe seguir o no, es ahí, pues, donde se va a decidir. No es porque los políticos digan debe o no debe. Absolutamente no. Sí. Nada. Sí. Vale. Efectivamente. Bueno, así las cosas. Le agradezco mucho, don Raúl. Gracias a vos, Néstor. Sí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes esta edición Sumando Vigores.